Buenos días, amigos. Ya estamos a domingo 3 de julio y el título de hoy es Sorpresas. Antes quiero contarles que el contexto, el escenario de lo que escribe Pedro es antes que Nerón queme las iglesias ahí de los judíos. O sea, sí estaban pasando persecuciones por el nombre de Cristo. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. Un automóvil que vira bruscamente en la carretera y se te cruza por delante, una notificación repentina de que perdiste el trabajo, el resultado de un examen médico con malas noticias inesperadas, la traición de alguien a quien amabas y creíste que te amaba. El dolor puede ser intenso, pero el elemento sorpresa siempre lo empeora. Esta semana veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no debería tomarnos por sorpresa. Para empezar, volvamos a 1 de Pedro 4:12. La palabra griega para sorprendáis significa ser extraño o extranjero. Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Al contrario, debemos considerarlas normales, son de esperar. La palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego proviene de otra palabra griega y significa quemadura. En otros lugares se traduce como horno. Por ende, esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol. Lee 1 de Pedro 4 del 12 al 19. ¿Cuál es el mensaje de Pedro? Bueno, acá me gustó más, leí todos los versículos, pero me gustó el texto número el 16. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, cuando padecemos como cristianos cuando, no sé, perdemos el trabajo por guardar el sábado, cuando perdemos los amigos porque se burlan de nuestra fe. Y esos son padecimientos como cristianos, cuando, no sé, nuestras parejas nos dejan porque nosotros seguimos un estilo de vida distinto al de ellos, ¿cierto? Esos son padecimientos como cristianos. Pero acá dice: a menudo el sufrimiento nos sorprende, porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos: Dios es bueno y Satanás, que es malo. Pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es tan simple. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en la casilla de Dios y de Satanás. Bueno, eso es verdad. A veces caminar con Dios puede ser desafiante y difícil, y seguir a Satanás podría parecer que trae grandes recompensas. Job, que era justo pero sufría, ilustra esto cuando preguntó a Dios: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Bueno, es lo que me pregunto siempre, ¿no? Cuando veo a estos grandes políticos, esta gente que es millonaria, se adueña del agua, deja sin agua a los pobres que necesitan para dar agua a sus animales, ¿cierto? A sus plantaciones pequeñas. Y uno se pregunta por qué pasa esto. Pero en realidad todo tiene un trasfondo y todo tiene su recompensa, porque no todos vamos a salir ilesos del castigo, ¿cierto?, que pueda existir para todos en cuanto a nuestra forma de vida. Acá dice que no podemos encasillar a Dios o a Satanás. Uy, ese incendio que ocurre allá afuera, no, eso fue el diablo el que hizo eso, o no, fue el Dios el que hizo esto. O uno dice: ¿por qué, Señor, me hiciste esto? Uno no sabe, en el fondo uno puede estar encasillando si es de Dios o es de Satanás. Dice acá, Pedro se refería a las pruebas que son consecuencia de luchar por Cristo. Pero también hay otras razones
por las que llegan las pruebas. ¿Cómo podría ayudarte, Primera de Pedro, a explicar con tacto a un amigo por qué no debería sorprenderse ante las pruebas dolorosas que podrías enfrentar, que podría enfrentar? Complicado, ¿cierto? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Explicarle a alguien que las cosas que nos pasan en la vida, de todo lo malo, siempre hay algo bueno detrás de todo. Hay un cambio radical y cosas positivas que a veces no las vemos cuando estamos en la tristeza o en el dolor o la desesperación. Amigo, que el Señor te bendiga y que no te sorprendan las pruebas como cosa extraña, sino que más bien glorifica a Dios en las pruebas y también glorifica a Dios cuando estás contento y cuando todo va bien. Que el Señor te bendiga y te fortalezca para soportar todo lo que pueda venir durante esta semana.